pain. There is freedom running through my veins, 'cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. Hey. With all I am, I'm gonna praise you now. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro podcast Las Cosas Como Son. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial que se titula El temor no me domina. Quiero invitarles a que puedan suscribirse a nuestro canal R21 Barquisimeto para que puedan escuchar este podcast y los anteriores, y sobre todo que activen la campanita de notificaciones para que les llegue la información. Y bueno, invitarles también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en todos lados, hasta en la sopa estamos, mentira, como R21 Barquisimeto. Así es. Bueno, hoy tenemos a dos invitadas, una vez más. Soy bendito entre todas las mujeres. Y bueno, hoy repetimos con la doctora Magali. Repetimos y repetimos. Repetimos con la doctora Magali, que la papa caliente no le ha sacado de la boca. Tenemos a la doctora Magali y también tenemos a Miss Belly, que nos están acompañando el día de hoy para este tema tan interesante y tan sonado en este tiempo. Y bueno, vamos a dar la oportunidad para que nos saluden, doctoras. Bueno, yo soy Milesby Marchán, soy médico cirujano. Actualmente desempeño el cargo de jefe de emergencia en lo que es el ambulatorio Don Felipe Ponte, llamado como ambulatorio de Caudare, y soy residente en el Hospital Internacional. Actualmente también trabajo con lo que son pacientes COVID. Y bueno, agradecida de la invitación. Para mí es un placer estar de nuevo alrededor de tanta juventud. Me encanta venir a este programa, me encanta estar con ustedes porque me recuerda mis años dorados. Bueno, mi nombre es Magali Catarí, actualmente soy la subdirectora del ambulatorio de Caudare, por allí a la orden. Para mí es un placer, vuelvo y repito, estar aquí con ustedes, y más estoy feliz y gozosa en el Señor de que mi hija me acompañe este día hoy aquí. Amén. Es una bendición. Yo me equivoqué, no es Miss Belly, no es mi Belly, es Milesby. Es así el nombre correcto. Bueno, damos gracias a Dios. Este es un tema muy sonado, el temor no me domine, porque muchas personas, a raíz de que ha salido una nueva cepa, el temor volvió a brotar en muchos habitantes, en muchos venezolanos, en muchos cristianos, y nosotros como creyentes sabemos que no deberíamos estar llenos de temor, pero tampoco podemos negar que es una realidad, que hay personas que mueren por la cepa, por el COVID, pero hay prevenciones que podemos tomar y las hemos hablado, los medios de comunicaciones también lo han hablado, las prevenciones que podemos tomar. Pero además de todo esto, hoy tenemos a estas dos invitadas porque conocen del tema, porque pasaron por el proceso y porque han trabajado con el COVID de frente. O sea, no es que, bueno, yo he escuchado, porque yo recuerdo que las primeras veces que salió el COVID, la gente decía, epa, pero ya va, ¿tú conoces a alguien que le dio COVID? Y tú conoces a alguien, ¿no? Bueno, por eso allá... es mentira. Sí, uno decía, por allá vi a alguien que sacaron una camilla, pero eso debe ser pantalla. Después que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que sí era una realidad. Y bueno, ustedes son personas que han trabajado de frente con todo esto. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo las prevenciones que han tomado ustedes que trabajan más de cerca con pacientes que tienen COVID? Bueno, sí, nosotros trabajamos directamente con lo que son pacientes con COVID, y aunque suene muy trillado, porque yo sé que salen todos los medios de comunicación, redes sociales, pero de verdad la manera preventiva va a ser siempre la misma, que es el lavado de las manos, el distanciamiento social, uso del tapaboca. De verdad, a pesar de que se repite y se repite, es la manera preventiva. Es más, hoy en día tenemos la vacuna
que está en proceso de estudio, porque a pesar de que las estamos utilizando, ella sigue siendo un proceso de estudio, porque para tú aprobar una vacuna son años de experimento. Entonces, sigue siendo la misma recomendación: lavado de manos constante, uso de la mascarilla, distanciamiento social. O sea, son las 3 bases para tú prevenir el COVID. Sin embargo, como les dije anteriormente, estamos expuestos. O sea, a pesar de tener todas las medidas preventivas, estamos expuestos en cualquier momento, porque esto es una enfermedad que tiene una alta tasa de virulencia, o sea, es muy contagioso. Entonces, es como tú decías al principio, bueno, yo conozco uno, bueno, por allá sonó. Nosotros en la parte de salud estamos como llenos de pánico. O sea, todo lo que llegaba y alguien estornudaba y ya tú te echabas para atrás y no, porque a mí en esta guardia me va a llegar alguien que estornudó, pero seguro tiene fiebre. No, usted tenía fiebre y no me está diciendo. O sea, estamos todos como en pánico. Y todo el mundo, yo me acuerdo que al principio, o sea, eran los trajes increíbles. O sea, uno cargaba careta, lente, en como 3 tapabocas, guante. O sea, era toda la guardia. O sea, mayormente nosotros trabajamos guardias de 24 horas. 24 horas con todo esto y un agotamiento increíble. A veces no llegaba absolutamente nada respiratorio, pero el mismo hecho de cargar todo eso encima te cansaba, te agotaba. Entonces ya después, como es un proceso, una enfermedad nueva, poco a poco fueron saliendo estudios, ya hay medidas diferentes, ya sabemos qué tenemos que usar, en qué momento tenemos que usar los trajes, porque a veces cargamos esos trajes encima y resulta que cargar el traje encima a veces te promovía que te infectara. Era exactamente, o sea, tienes que saber cuándo lo vas a utilizar, en qué paciente con COVID lo vas a utilizar, porque no es en todos los pacientes. Entonces son cosas que poco a poco se han estado estudiando, hemos estado aprendiendo, y bueno, ya hoy en día ya mejoramos. Sí, en realidad la parte médica de tanto la población general, estamos en un constante aprendizaje sobre el COVID. Y no debemos temerle, sino respetar al COVID. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre las medidas de protección van a estar y tenemos que seguirlas como obedientes ante esa patología, ante esa enfermedad eminente, ¿ok? Pero muy confiados en que tenemos una protección divina, de que tenemos un Dios que fue creador del cielo, de la tierra, y fue nuestro creador. Y como nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, este templo hay que cuidarlo. Y esa es una de las patologías, una de las enfermedades que debemos tener precaución. ¿Ok? Precaución, más no temor. Ahora, el tema de la vacuna, no sé, ustedes que están, dice que está en proceso. Ustedes nos dirán, ¿es cierto que la gente queda torcida? No. No. Esa no broma. Lo digo porque salen muchos videos de la gente que recién se vacuna y de repente le das algo. No hay temor con nada de eso. Bueno, Anderson. Porque lo digo jugando, pero es que jugando se mete mucha información, muchísima información. Entonces, ustedes que están allí con eso. Bueno, Anderson, yo tengo, no tengo ni una semana de vacunada. Mi Lesbi debe tener un poquito más de una semana de vacunada. Y yo veo que nosotros no estamos torcidas. No sé, digo yo, no estamos torcidas. Entonces son cuestiones de la sobreinformación y de los temores, ¿ok? Fíjate una cosa, nosotros en octubre pasamos por el COVID y muchos decían, si te dio COVID no te puedes vacunar. Aquí estamos. Ojalá en el nombre de Jesús se pueda vacunar a toda la población venezolana. Ese debe ser nuestra eterna oración, que todos seamos vacunados y no nos va a pasar nada, sino que vamos a tener ese sistema inmunológico despierto ante esa patología, ante esa enfermedad. No tengamos temor a la vacuna. Mire, aquí estamos. Yo tengo, ahorita el jueves, tengo ya la semana. Y yo no estoy torcida. Mira, y es algo de sobreinformación, porque en realidad todas las vacunas te pueden dar reacción. No es la vacuna solamente contra el COVID, es cualquier vacuna. Entonces es algo que yo siempre le digo a las personas, es que estás inoculando algo que no es normal en tu sistema y te puede dar cualquier tipo de reacción. ¿Qué sucede? Que si tú estás predispuesto, estás asustado,
obviamente vas a empezar a sentir cosas. Entonces yo digo que cualquier vacuna te puede dar reacción. O sea, es el mismo riesgo. Es el mismo riesgo de que te vacunes cuando te ponen no sé, la pentavalente, la fiebre amarilla. O sea, puedes tener los mismos efectos. ¿Qué sucede? Sí, hay cierto porcentaje de riesgo de ciertas patologías, pero es mínimo. Es algo muy mínimo. ¿Qué sucede? Tienen que, o sea, yo siempre le digo a las personas, tú has visto la cantidad de personas que se han vacunado. Ajá, ahora dime la cantidad de personas que le dieron reacción, porque salen 2 o 3 en internet, Sí. no quiere decir, y los demás, y los que sí le ha ido bien. Entonces, es algo que yo digo que es también mucho la parte de amarillismo de Sí, las redes. total. Entonces, Yo creo que cada uno de nosotros tiene que cuidar mucho lo que ve en las redes sociales, porque es increíble cómo eso nos ha enfermado la mente total. Yo recuerdo que los primeros días también que salió el COVID, ni siquiera había llegado el primer caso aquí porque no lo habían dicho en televisión ni nada, o bueno, el primer caso formal. Entonces, veían una persona enferma, por lo menos por mi casa pasó, que dijeron, no, esa persona se enfermó, tiene COVID, que no sé qué, y ya la gente no quería ir para ese sector, no quería ni pasar, no quería ni qué acercarse, fuerte. ni nada. Entonces yo digo, es increíble cómo la información, y empezaban a mandar mensajes, no pasen por tal lado porque a tal persona le dio el COVID. Entonces yo digo, es increíble cómo la sobreinformación que tenemos es la que nos ha llenado de ese temor, y tú nos comentabas ahorita, antes de que empezáramos, que ese temor también es el que hace enfermarnos un poco más. sí, porque ¿qué sucede? Acuérdate que nosotros nos basamos en lo que es el sistema inmunológico. Entonces, el estrés, los niveles altos de estrés que provoca, hace que baje el sistema inmunológico. Entonces, al bajar el sistema inmunológico, estás propenso a agarrar, no COVID, sino cualquier infección. O sea, virus, bacteria, hongo, cualquier. ¿Qué sucede? Ahí es cuando pasa lo que yo les explicaba anteriormente, que son personas que yo digo que entran como en pánico, obsesión, que estábamos llamando, que tú los ves que se cuidan, cargan guantes, alcohol, o sea, una sobreprotección, o sea, tú lo ves y de repente dices, pero se enfermó, o sea, se protegía tanto, pero se enfermó. ¿Qué sucede? Ok, yo me estoy cuidando, pero si yo tengo un nivel de estrés, un nivel de temor, entonces me baja el sistema inmunológico y en cualquier descuido, listo, me enfermé. Cualquier enfermedad le puede dar. Cualquier enfermedad en este momento que estamos en pandemia, bueno, el COVID. Pero te estoy hablando de cualquier enfermedad, no precisamente solo el COVID. Sí, porque si nosotros hacemos un repaso, nosotros tenemos 2 sistemas de defensa o 2 sistemas de neurotransmisores y de sustancias bioquímicas que actúan en nuestro cuerpo. Generalmente le dice las hormonas y los neurotransmisores del bienestar y los neurotransmisores del estrés. Entonces, fíjate una cosa, si tú estás en pánico, lógicamente se va a disparar los neurotransmisores del estrés, del malestar. Y es por eso que Millesby dice que va a predominar cualquier enfermedad, no solamente el COVID, cualquier enfermedad. Y nosotros debemos recordar que somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Y estamos sujetos a nuestras emociones. Si nosotros emocionalmente estamos desequilibrados, entonces cualquier enfermedad, sea bacteriana, sea viral, sea cualquier tipo de enfermedad, vamos a ser presa fácil, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en este momento de pandemia? O sea, leer un buen libro, oír una buena música que nos nutra la parte espiritual, hacer ejercicio, así sea en la casa, porque al hacer un deporte, ustedes van a activar todo lo que son los neurotransmisores de defensa. Por consiguiente, no serán presa a ninguna enfermedad, a ningún COVID. ¿Ok? ¿No? Y yo creo que también es importantísimo ver que te estás alimentando, literalmente. Entonces, si tú, o sea, alimentando quizás no de alimentos, sino lo que estás consumiendo en redes sociales. Porque si pasas todo el día quizás viendo cuántos contagiados hay en Italia, en España, en no sé quién, en Israel, que sí que pasó, o sea, vas a estar todo el día pues súper nervioso, obviamente. Y yo creo que todo en la vida necesita un buen equilibrio. Entonces, tienes que como
observar qué tanto estás consumiendo, porque es importante, y nuestro pastor siempre nos da este consejo de que lo primero que pensemos no es en las noticias, en lo que está pasando, porque hay que estar informados, claro que sí, es importante, es súper importante eso, pero ya va, hay que tener un equilibrio y saber que, o sea, si me está haciendo daño esta sobreinformación, ¿no? Entonces, yo pienso que primero buscar de Dios en nuestra mañana, en nuestra oración, en su tiempo devocional, y bueno, ya después, lo demás, la información, tener como herramientas como controlar esa información, ¿no? Equilibrarla. Es importante saber hasta qué punto la información me está Exacto. ayudando a mí a prevenir algo o me está dañando. Ajá. Lo que pasa es que yo considero que ya la información que deberíamos tener ya la tenemos. Ujú. ¿Cómo puedes prevenir el COVID? Ya mi Lesbi lo decía. Y el tema es que ya conocemos, lo que pasa es que muchas veces profundizamos, buscamos, y eso ha hecho que el temor se vuelva, o sea, nos invada por completo. Hablábamos de que hay personas que tienen un dolor de garganta y dices COVID. O sea, cualquier síntoma que tengan, o sea, ya ahorita en este tiempo no existe la fiebre, no existe una gripe, no existe un dolor de garganta, porque todas las personas han convertido esto en COVID. Entonces es interesante porque el temor también juega allí en la mente. Claro, y tenemos que aprender algo sumamente importante con respecto a la información es que conseguimos en Internet, y es a aprender a desechar esa información total. que no nos funciona. O sea, a veces hay que aprender a saber desechar. O sea, esto no me funciona, esto me causa estrés, no hay para qué. Exactamente. Entonces, también es ubicarnos un poquito, porque también depende de tu estilo de vida. O sea, yo siempre le decía a conocidos, yo le decía, pero si tú no trabajas con personas que tienen COVID, o sea, si tú no trabajas con esta enfermedad, ¿para qué lees tanto? O sea, tú necesitas saber básico, cómo me cuido, cuáles son las medidas preventivas. Ok, puedes manejar números, estadísticas, pero ya, o sea, llega hasta ahí. O sea, yo sé, hablemos de personal de salud, nosotros sí tenemos que estar en un constante estudio, actualización, porque trabajamos con este tipo de personas. Pero la persona que no trabaja con esto, con simplemente saber prevenir, saber los números, suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Entra lo que es el pánico. Entran las personas en pánico en la sociedad, y entonces que era lo que les comentaba anteriormente, que vemos que en las consultas de sintomáticos respiratorios observamos un 50% de personas que tienen patologías respiratorias, o sea, tienen su sintomatología respiratoria, pero te llega también un 50% de personas que lo que tienen son crisis de ansiedad, crisis de que leí toda la tarde en internet sobre COVID y me llené toda la mente, por eso digo, hay que desechar información, y en la noche yo tenía dificultad respiratoria. Pero ¿qué sucede? Que las crisis de ansiedad dan dificultad respiratoria. Entonces, sí, es verdad. Ahorita, hoy en día, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Pero esa es nuestra ley en una emergencia, pero es por precaución. Claro. Pero no es para ti, o sea, no es para ti en tu vida cotidiana. No, o sea, cálmate, relájate. Sí tienes que acudir al médico, pero siempre pensando, oye, pero tengo fiebre, me cuidé, tengo dolor de garganta. Ah, bueno, pero no dejar que el miedo te invada, porque entonces entras en lo que es ansiedad. Y fíjate algo, yo siempre le digo a las personas, tú estás aquí porque tú dices que tienes dificultad respiratoria, pero tú sabes que entrar a un centro de salud aumenta las posibilidades de que tú tengas COVID, porque aquí es donde hay más COVID. Sí. Entonces a veces la crisis de pánico te trae hasta aquí, te acuestas en esa camilla y fíjate que aquí sí puedes agarrar COVID. Entonces, por eso digo, hay que saber manejar las emociones. Bueno, y algo muy importante, como tú decías, hija, es que la cuestión estriba en que para nosotros toda fiebre, todo dolor de cabeza, todo dolor de garganta es COVID, para nosotros la parte médica. Pero para la población general, ¿cuál es la recomendación? Acudir al médico, llamar por teléfono. Ahorita hay muchas formas, hay muchas maneras a través de las redes sociales de cómo comunicarse con los entes de salud, ¿ok? Entonces, y lo de estar claro, de no tener pánico, de no tener ese miedo, de no tenerle ese miedo incontrolable al COVID.
Yo he visto personas que a veces llegan al ambulatorio, personal de nuestro entorno, que llevan al ambulatorio que yo no los reconozco, con sombreros, con doble tapaboca, triple tapaboca, lentes, guantes, casi todos de negro, que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Una cuestión ya de pánico, Sí. que ya raya en lo anormal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que tengamos un equilibrio emocional, que tenemos que tener ese equilibrio emocional. ¿Y quién nos da ese equilibrio emocional? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros confiamos que Él es quien nos está resguardando, quien nos está protegiendo, quien nos da la fuerza, y la palabra de Dios la vivimos aplicada a nuestra vida, cuando nosotros decimos, eres tú nuestro protector, eres tú quien me va a dar la sabiduría, eres tú quien nos va a dar la protección. Y somos obedientes ante las enseñanzas que nos están diciendo. Nunca caer en el pánico. Eso es letal para nuestro estado emocional y espiritual. ¿No? Y que es totalmente real. Las personas que yo he visto que más han tenido temor son las que les han dado el COVID. Nosotros teníamos unas personas cercanas y mandaban mensajes y todo, no me visiten, no vengan a mi casa. Bueno, pues resulta que al final le dio COVID a todos y gracias a Dios, bueno, están bien, están todos con salud, ya lo pasaron, pero así conozco muchas personas que son las que más han estado atemorizadas, las que no quieren que la gente las toque, que ni siquiera una persona que estornude nada, y son las personas que más rápido les ha dado el COVID. Y por lo menos a mí me pasa mucho que, bueno, todos los que me conocen aquí saben que no hay un día que yo no cargue alergia. A mí todo me da alergia. El polvo, los olores, si abrazo a una persona con colonia. Entonces a mí me da mucha pena porque yo siempre ando estornudando. Entonces la gente así como que se aleja, sobre todo los primeros días que la gente tenía mucho desconocimiento. Pero uno también uno conoce su cuerpo. Yo sé cuando estoy en un proceso alérgico porque es algo que yo he vivido toda mi vida, lo he pasado. Entonces, en esa parte me da mucha risa por eso. Bueno, Liz sabe que ha andado conmigo y siempre pasa. A mí me da risa porque al principio de la pandemia, ella estaba trabajando en una panadería como cajera y entonces ese comiquísimo por llenarse la risa a la gente dándote la tarjeta así, a un metro de distancia, era muy cómico. Pero yo siempre le he dicho al Señor, guárdame de lo que yo no me puedo guardar. O sea, yo hago mi parte, hago mi esfuerzo, pero lo que se me sale de las manos, guárdame tú, ¿no? Pero hay algo que también hay que tener claro y es que no es la primera pandemia que hay en el mundo y no es la pandemia con mayor tasa de mortalidad, incluso, o sea, hablando en porcentaje, incluso hay mayor tasa de mortalidad en otras situaciones cotidianas, o sea, otras enfermedades que son mucho más mortal, por decirlo de una manera, que el COVID. Y entonces es como que estoy escuchando una voz diferente a la realidad, ¿me entiendes? Claro, cuando hablamos de lo que son el porcentaje, el COVID tiene una tasa de mortalidad entre el 1 y el 3%. Esa es la realidad. Mínimo. Es baja. Es más, entre el 6 y el 10% en personas que hablamos que tienen patologías de base, es decir, hipertensos, diabéticos, pacientes oncológicos. Por eso es que estas son las personas que hay que cuidar más, igual que los adultos mayores. O sea, hay que cuidarlos porque la tasa está entre 6 y 10. Sin embargo, tampoco es una tasa alta de mortalidad. No. ¿Qué es lo que sucede con el COVID? Que primero es una enfermedad nueva. Como le digo, es algo nuevo que estamos todos en la marcha del estudio de qué es el tratamiento, cómo la tenemos que manejar en esto. Y el detalle es lo rápido como avanza. Y la parte infecciosa, que se contagia demasiado rápido y demasiado fácil. Pero teniendo las medidas de precaución y un buen manejo médico, mira, la gran mayoría de personas sale victoriosa del COVID. Claro. Y me llama la atención porque en unos estudios que estaba leyendo, o sea, es más alto la tasa de mortalidad por accidente de tránsito que incluso del COVID. Claro. Y llama la atención, o sea, andamos en un carro súper normal. No nos iremos a montar en carro. Sacando la cabeza, o sea, andamos súper normal en un carro y con el COVID, pues, No, y las enfermedades cardiovasculares. O sea, ¿cuántas personas no se mueren de infartos, de SB?
Pero fíjate que seguimos comiendo comida full Sí, colesterol. ajá. No, ahí sí no nos acordamos de que el cuidamos. refresco, de que la salsa. Me hace recordar Y- que anoche me comí un pepito, me sentí mal. Ayer. No, Pero- no solamente la gran tasa también es a nivel de hechos violentos. Hay muchos hechos violentos, o sea, yo diría que esa es la mayor tasa a nivel de Venezuela, Sí. los hechos violentos, tanto accidentes de tránsito como hechos violentos en los hogares, hechos violentos en nuestros delincuentes, barrios, o ¿ok? Entonces, delictivos. eso todavía está allí, Ujú. porque eso es algo que está palpable. Y hay una misión para nosotros, el pueblo de Dios, que ir a esa parte de barrios, de ir a esa parte de donde está palpable esos hechos violentos y criminales. Entonces, es un trabajo arduo. Sí. ¿Ok? Lo que pasa es que, bueno, antes que llegara el COVID a Venezuela, las noticias siempre eran de las muertes. Mataron a tal fulano, los periódicos eran siempre primera plana, personas muertas por balas, por tantas cosas. Pero es que esto se le ha dado muchísima publicidad, esto ha inundado los medios de comunicación, entonces las personas se llenan de temor. Y lo que decía la doctora Magali me gustó mucho porque ese tema de hacer ejercicio ayuda mucho. A muchas personas se les olvidó hacer ejercicio porque andan todo el tiempo COVID, ven el COVID en todos lados, casi que ven la luz blanca al final del túnel, porque están tan psicoseados en su mente, o sea, que ven la enfermedad en todos lados. Y leer otra cosa que no sea COVID también, como decía la doctora. O sea, leer otro libro, otra noticia, otra cosa que no sea COVID. Sí, ahora, como venezolanos yo creo que nosotros ya es para que hubiésemos superado esto. Por lo menos yo recuerdo cuando el dólar todavía sigue subiendo, pero hubo un tiempo donde la gente se estresaba, subió el dólar, ¿y cómo está? Y a cada rato lo revisaba y por lo menos en mi caso particular, desde allí yo aprendí a cerrar mis oídos a eso. La gente me decía, subió el dólar. Y lo mismo he hecho con este tema del COVID. He cerrado mis oídos. Yo hace rato no veo televisión. Yo hace rato no veo ni programas del gobierno, por supuesto, porque hay algo que nosotros también debemos tener claro y es que aquí está también metido la política. Entonces, es una realidad el COVID, pero tú le sumas que también están los intereses políticos y allí también... Económicos también. Económico, hay muchísimas cosas de por medio. Entonces yo creo que la gente debería entender algo, y es que efectivamente lo que tú escuchas causa un efecto en ti. Y si escuchamos al Señor, yo creo que eso puede causar el mayor o el mejor efecto en nuestras vidas. Bueno, fíjate algo. Yo siempre he tenido como norma de vida, que primero toda información o todo lo que esté en las redes sociales, yo siempre lo paso por el tamiz de la palabra. Sí, Entonces, ¿qué es lo importante? No es que yo no puedo estar desinformada, por lo menos en mi caso yo no puedo estar desinformada, sino que ¿cuál es mi primer plato del día? ¿Qué hago al levantarme? ¿Qué es lo primero que yo hago? Y eso es para todo índole, niños, jóvenes, adolescentes, adultos contemporáneos, adultos mayores. ¿Con qué me estoy nutriendo? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, nosotros debemos tener un hábito de oración, lectura y meditación de la palabra. Ya cuando ya tú estás preparado con esa coraza de la lectura y de la oración, puede venir cualquier noticia, pero como ya estás preparado con ello, tú sabes que a pesar de que lo exterior está allí, pero tú sabes quién está en tu interior. Y esa es tu fortaleza, tú sabes quién está dentro de ti, quién está contigo, quién va contigo, y entonces tú te resguardas, tú te proteges en el sentido de esa información, ¿ok? Claro. Lo pasas por el tamiz, lo pasas por la palabra, y tú dices, el que está conmigo es más grande que eso que está allá. El que está conmigo va delante de mí. O sea, tenemos que hacer como David. Claro, y es informarse más no sobreinformarse. O sea, es como lo dice mi mamá. O sea, es saber manejar ese tipo de información. O sea, estar claro de que está presente el COVID, pero no entrar en pánico.
¿Y qué es mi recomendación? Bueno, mi recomendación es esto, que esta es la nueva normalidad. O sea, hay que aceptarlo que esta es la nueva normalidad. O sea, tú puedes hacer muchas actividades mientras tengas la precaución. O sea, tú usas tu tapabocas, tienes distanciamiento y te lavas las manos y puedes hacer muchas actividades. Puedes trabajar. Entonces, llevarlo a una nueva normalidad, adaptarnos y no llegar al pánico. Y tener siempre fe de que Dios nos va a cuidar, porque ese es algo también que hay que aclarar. Yo tengo fe de que Dios me cuida, pero el hecho es, no significa de que no me va a dar COVID. Claro. Porque yo tengo confianza en Dios, yo tengo precaución, pero nosotros somos ejemplo de que ya nosotros pasamos por el COVID. Entonces, ok, Dios me puso esta prueba, a mí me dio COVID a pesar de mis creencias en Él, pero ¿cómo lo manejé? O sea, me dio COVID, pero estoy victoriosa. O sea, salimos victoriosas y Exacto. estamos sanas. Y ustedes vieron la mano de Dios ahí en medio del Exactamente, proceso. no es que no te dé, sino que si te dio, bueno, pero Señor, salí victoriosa Ajá. en este sentido. Y si en mi familia no salimos victoriosos y tuvimos una pérdida, bueno, El las cielo es cosas ganancia de que Dios, dice. exacto. Pablo. Sí, es tener la confianza en el Señor por sobre todas las cosas. Creemos muchas veces que debemos confiar en Dios cuando todo está bien. Y resulta que Dios muchas veces nos coloca en escenario para que nosotros veamos la condición en la que está nuestro corazón. El ejemplo bíblico es Pedro. Pedro decía, Señor, yo doy mi vida por ti, hasta que vio que la muerte le estaba respirando cerca y dijo, no, yo no lo conozco. Entonces, él creía que amaba al Señor, que lo iba a seguir hasta el final. Y muchas veces nosotros, como creyentes, creemos de que amamos al Señor hasta que viene una enfermedad como esta y lastimosamente hay muchos cristianos que han puesto primero el COVID antes que Dios. Entonces, Sí, qué triste. se han guardado y decían, creían que lo conocían, que creían que conocían a Dios, pero en realidad se dan cuenta que su temor prevaleció antes que la palabra de Dios. Entonces, ahora hay algo interesante, por lo menos para ustedes que han trabajado con este tema del COVID, que lo han vivido, es mucho más fuerte porque yo decía, siempre he dicho que el conocimiento muchas veces se vuelve un arma de doble filo. Y lo mismo pasa dentro del cristianismo también. Hay personas que quieren escudriñar más la palabra y Pablo dice, hey, el amor es el que edifica, el conocimiento envanece, porque llega un momento en que el conocimiento se vuelve un arma de doble filo para el cristiano. Para ustedes como doctora, este tema de conocer el COVID, de conocer los síntomas, ¿cómo lo han enfrentado? Porque ustedes dicen, bueno, me está dando algo y después ustedes dicen, bueno, esto me va a generar esto y después viene esto y después viene aquello. ¿Cómo hacen para que eso no se sobreponga de lo que Dios ha hecho en sus corazones? Bueno, aquí podemos hablar un poco de nuestra experiencia. O sea, a nosotras a las dos nos dio COVID. Es más, nos dio COVID al núcleo familiar. Papá, mamá, hermano. Creo que a pesar de que vivimos juntas, de que trabajamos y tenemos la misma profesión, su perspectiva de enfermedad va a ser diferente a la mía. ¿Qué sucede? Fue diferente. Es muy difícil cuando tú tienes conocimiento. En mi particularidad, yo fui asintomática. Yo no tenía ninguna sintomática. O sea, yo estaba bien. Pero yo estaba bien en casa con dos papás adultos mayores que no estaban bien, con responsabilidades de trabajo. Entonces era mi nivel de estrés. Aquí es donde yo me preguntaba, ¿de verdad fui asintomática o mi nivel de estrés y de responsabilidad me hizo negar y no darme cuenta de que no me sentía bien? Entonces ahí es donde te tienes que agarrar de la mano de Dios, porque para mí las 2 primeras semanas fueron semanas extremadamente difíciles, a pesar de que no era yo la que estaba acostada, la que tenía dificultad respiratoria, era yo la que tenía un papá con dificultad respiratoria, donde yo lo veía y me acordaba de todos los procesos fisiológicos y fisiopatológicos y de que cada respiración y de que cada cosa que le veía me acordaba todo lo que podía producir y entraba a veces un poquito en pánico porque es tu familiar, es tu papá. Entonces yo lo miraba y decía, cónchale, ya empezó a respirar de tal manera, en 5 minutos va a empezar a desaturar, si yo no tengo oxígeno, si yo no tengo... Se te viene toda la información que tú utilizas para salvar, pero en ese momento te entras en pánico porque es tu familiar.
Entonces, ver a tu papá, entonces al rato ver a tu mamá. No, pero mi mamá tiene dolor en las piernas y tiene dolor, le va a dar una trombosis y va a hacer o sea, era una cosa increíble. Era de levantarme cada 2 horas para ver cómo estaba respirando. No, están respirando bien. No entraron en tal proceso. Porque el COVID también tiene varios procesos. O sea, el COVID, a veces decimos, no, porque hay personas que tú le dices, no, son 21 días de reposo. No, ¿cómo van a ser 21 días? ¿Cómo se le ocurre, doctora? Son 21 días de reposo. Porque el COVID tiene 2 etapas, o sea, tienes tu primera etapa, es más, tiene la etapa de cuando te infectas, que es la parte de incubación, tienes la parte de sintomatología, que es cuando se empienzan a activar todos los procesos, y tienes la parte de que se desencadena lo que es la cascada de citocina, que es lo que ustedes llaman una enfermedad inflamatoria. Se desencadenan una cantidad de citocina y se produce una cascada de inflamación, o sea, es un proceso de inflamación general. Y esta etapa, que es del día 8 al día 18, es la etapa más peligrosa, aunque las personas no lo creen. Entonces, no, ya yo tengo 10 días. No, pero es que no, por tener 10 días no es que estás bien. Fíjate que del día 8 al día 18 es donde estás más peligroso. Bueno. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Entonces, todo eso te llega a la mente. Entonces, estás revisando a tu papá, estás revisando a tu mamá, estás revisando a tu hermano. Un proceso de estrés increíble, que de repente yo les comentaba ahora. Yo recuerdo que a mí de repente me daban como taquicardia. En ese momento no me importó. No les vi la importancia porque estaba estresada con mi mamá y mi papá. Después, porque resulta que el COVID no es solamente el COVID te da un síndrome que se llama post-COVID, que es que te deja secuelas. Entonces la gente a veces, el COVID, pero es que el COVID deja secuelas. Entonces te deja algo que se llama post-COVID y resulta que a mí no me dio sintomatología de COVID, pero sí me dio post-COVID. Entonces ahí es donde tú te acostabas y una taquicardia de noche, entonces tú pensabas, cónchale, ahora me da una endocarditis, ahora voy a quedar hipertensa, ahora voy a quedar sufriendo el corazón, voy a necesitar tratamiento y yo solo tengo 29 años. Entonces, después tú te calmas, entonces ahí es donde te tienes que relajar un poquito. Bueno, Señor, ayúdame, haz que este proceso pase. Claro, siempre con responsabilidad, haciéndote tus estudios. Bueno. No es que me voy a quedar tranquila tampoco, yo me hago mis estudios, veo que están normales, bueno, gracias Señor, que esto es solamente un proceso de recuperación y pronto va a pasar y así como tuve fe, así también pasó. Bueno, en mi caso, en el caso familiar, como dijo mi lesbi, fuimos los cuatro y yo fui la que empecé primero. Fíjense que hace aproximadamente 3 años, cuando estaba el H1N1, yo tuve en el año 2018 2 antecedentes de neumonías atípicas con derrame pleural. 2 veces estuve hospitalizada por esa neumonía atípica con derrame pleural, fue la última. Y digamos el respeto que yo tenía al COVID era hacia el área respiratoria por el antecedente. Yo no soy hipertensa, no soy diabética, pero tenía ese antecedente. Y para cosa de Dios, cuando uno trabaja en un medio de salud y cuando uno es cristiano, yo creo que en todos los medios, nosotros estamos en el ojo del huracán. ¿Ves? Nosotros nos observan cómo nos comportamos, qué decimos, cómo andamos. Y mi personal siempre estaba pendiente de mí y me decían, doctor, pero es que usted no le tiene miedo al COVID. Yo le digo, no, yo sé que Cristo Jesús está dentro de mí, pero sí le tenía el respeto por los antecedentes estos. Pues resulta y acontece que cuando tengo el COVID, a mí me diagnostican, es como un dengue. O sea, dicen, la doctora tiene dengue, no tiene COVID, tiene dengue. Y de hecho yo creía que yo tenía un dengue, yo quería tener un dengue, yo no quería tener un COVID. Sí. Y yo decía, yo tengo un dengue, pero para la gloria de Dios, no me atacó la parte respiratoria, sino que me atacó el sistema inmunológico. Y cuando yo hago un análisis, ¿qué pasó en mí? Entonces yo digo, claro, fue fuerte entrenar, porque a nivel del ambulatorio de Cabo Dares nosotros tenemos una población de médicos muy jóvenes, que es los que están en la zona de choque. Nuestra primera línea de batalla son médicos jóvenes. Entonces, el de yo prepararles una caja con bolsas negras y decirles, cuando venga un paciente con COVID, ustedes lo van a meter en esta bolsa negra.
con mis 24 años de servicio, yo nunca pensé que yo iba a dar unas ordenanzas así. El beber a mis médicos, meter esos cadáveres en bolsa negra, eso bajó mi sistema inmunológico de defensa. A pesar de que estaba haciendo la lectura y la oración, eso bajó mi sistema. Y por eso me ataca el COVID. Ahora bien, no me ataca el área respiratoria, me ataca el área inmunológica. Me dolían mucho las articulaciones, me dolía mucho la cabeza, que es una cefalea de fuerte intensidad, y yo seguía creyendo que tenía dengue. Pero cuando yo veo que mi esposo empieza con una dificultad respiratoria, de una vez llamo a los infectólogos y epidemiólogos y le digo, mire, yo no tengo dengue, yo lo que tengo es COVID, porque mi esposo tiene una dificultad respiratoria. Entonces, es como todo. Nosotros los médicos siempre nos ponemos de último lugar. Cuando yo empecé a ver a mi esposo así, se me olvidó todo. Y yo era con él. Y me paraba, mira de la frecuencia respiratoria, mira cómo está, mira cómo va. Para la gloria de Dios, ese viernes que yo me estoy dando cuenta que no es dengue, sino COVID, el día sábado tuvimos la visita del pastor David Carrascosa, de Deni Catarí y Josué Ballestero. Ellos fueron a una visita a la casa y estuvimos en una constante oración. Fue muy bonito, fue muy hermoso, porque fue un despertar. Un despertar, una afirmación de Cristo Jesús en nuestros corazones. Y yo recuerdo que esa noche, literal, yo me quedé dormida y literal, yo sentí que yo me moría. Yo sentí que yo me moría y yo me levanté. Cuando me levanté, empecé, Señor, yo sé que yo tengo propósito. Bueno, y uno de los propósitos era estar hoy aquí. Mire, ese era uno de los propósitos de estar aquí. Yo todavía tengo algo que hacer, Señor. Yo todavía, me falta mucho, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, pero este COVID no me va a vencer a mí. Y me empecé a orar y orar. Y yo recuerdo que mi esposo me decía, Magali, ¿qué te pasó? Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y para la gloria de Dios, aquí estamos. Para la gloria de Dios, aquí estamos. Dios, en su inmensa misericordia, Dios ha sido misericordioso con nosotros los venezolanos, porque a pesar de que tenemos un sistema de salud que no está bien, a pesar de que nosotros los venezolanos no tenemos una calidad de alimentación acorde con la realidad, Dios nos ha guardado, nos tiene en el hueco de su mano, nos tiene en el hueco de su mano, porque nosotros no hemos visto pacientes con COVID tirados a media calle muriendo, nosotros no hemos visto eso, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado a su pueblo. Nosotros hemos pasado por muchos procesos, y más ustedes como jóvenes, ustedes están viviendo algo que yo no viví. Es este proceso de COVID, este proceso de pandemia, este proceso de situación, las formas de estudio, las formas de conversación. Entonces, todo este proceso hemos salido fortalecidos. Nosotros los venezolanos hemos salido fortalecidos de toda esta pandemia. Y van a ver que nosotros vamos a ser ejemplo a nivel mundial. Ya somos ejemplos a nivel mundial, porque aquí lo que hay es hombres y mujeres guerreras de Dios, hombres y mujeres que van a ser levantados para glorificar a Dios, ¿ok? Y yo sé que esta enfermedad que pasó por mi familia fue para manifestar la gloria de Dios, que si hay un Dios vivo, que si hay un Dios que está por encima de nosotros los médicos, que Él es el médico de los médicos, que solo está esperando que nosotros le digamos, ven acá papá y cuídame porque yo soy tu hija. Hay algo muy lindo que me hizo recordar ahorita la doctora Magali, porque ella decía, ok, estoy viviendo esto, pero me paré a orar y, Señor, yo tengo propósito. Y eso a mí me encanta porque por encima de la realidad que no se puede ocultar, que no se puede tapar con un dedo, está la palabra y la realidad espiritual de lo que Dios dice que somos y el propósito. Entonces, yo creo que a veces eso es importante. Y me llama la atención porque cuando Jesús está en la barca en pleno diluvio y la tempestad y toda la cuestión, o sea, era
complicado para los discípulos vivir esa situación que siento que me voy a hundir y ellos eran pescadores, o sea, estaban en su zona de confort y aún así tenían miedo, ¿no? Pero Jesús estaba en la barca y yo creo que eso es muy importante. La situación o el problema no es que la lluvia esté ahí, o sea, que la tormenta esté ahí, que la dificultad, que el COVID esté, sino lo que hay que tener en cuenta es quién está en nuestra barca, quién está en nuestra vida. Y si está Dios y si está Jesús en nuestra vida, pues podemos tener tranquilidad y confianza porque hasta la muerte es ganancia para nosotros. Entonces, yo creo que en este proceso de pandemia quizás no es tan importante enfocarte en el conocimiento, en buscar información, en cómo tener los métodos para prevenir, o sea, para enfrentar con tus fuerzas el COVID, sino más bien ocuparte en tener una relación más íntima con Dios, buscar resolver tu situación espiritual, poner tu vida delante de la presencia de Dios, buscar a Dios, o sea, eso es algo demasiado importante, porque así vas a tener las herramientas correctas como enfrentar no solo el COVID, sino cualquier situación de nuestra vida. Sí, de aquí en adelante no sabemos lo que vaya a preparar el mundo, no sabemos qué planes tiene, pero Dios sí, y nosotros solamente debemos ponernos en las manos de Dios. Qué bonito es que ustedes pudieron enfrentar el COVID y enfrentarlo confiando en el Señor primeramente, que es la recomendación, que por eso hacemos este episodio, para recordarles que nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la de Él. Nuestra parte es cuidarnos, prevenir, pero Dios hace el trabajo de Él, que si nos llega a dar, la palabra de Dios dice que a los que lo amamos, todo obra para bien. Y aunque a veces no podamos entender cuáles son los caminos de Dios, nos toca solamente en ese momento confiar en Él. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué me dio, no entiendo por qué le dio a mi familia, pero confío en ti. Y entonces Dios obra, Dios lo hace. Pensamos que esto es algo netamente espiritual. Y en la Biblia hemos visto personas cautivas del temor. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Hay una parte que dice autodisciplina. Entonces es importante que nosotros podamos detectar qué espíritu está dominando nuestras vidas. Si hay un espíritu de temor que está dominando nuestra vida, significa que estamos cautivos en el temor. Hablamos de de Goliat. Goliat mantuvo cautivo al pueblo de Israel por 40 días. Y aunque el ejército de Israel estaba aquí, los filisteos estaban allá, el pueblo de Israel podía pasar de tienda en tienda. Aparentemente no estaban cautivos, pero ellos no podían moverse de allí porque sabían que al frente estaba un gigante que podía matarlos. Entonces, la manera en la que Goliat alimentaba el temor era que día y noche hablaba, y él se aseguraba de que lo escucharan. Entonces, nosotros o muchos cristianos han estado cautivos, creyendo que están en una libertad, pero cuando tú dejas que el temor domine tu vida, en realidad estás siendo cautivo y estás despreciando o no estás valorando el sacrificio que hizo Jesús por ti. Jesús te hizo libre, pero nosotros neciamente volvemos a la cautividad y es someternos al temor. Entonces es importante, las pruebas de fuego muchas veces vienen para ver cuál es la base que nosotros tenemos. Si la base es de fuego, si la base es Jesucristo, si la base en realidad es paja, si es un material que no te va a sostener. Madera. Entonces, cuando viene esta prueba, Dios no lo hace para condenarte, porque quizás hay cristianos que dicen, wow, yo me siento mal porque sí es verdad, yo no he confiado en Dios. Pero qué bonito es cuando tú reconoces y dices, Señor, reconozco que no he confiado en ti. Reconozco que debo ponerme en tus manos. Y ya para finalizar mi punto, el tema es que muchos cristianos han dejado de hacer la obra. Por lo menos yo admiro la labor de los doctores, porque es una realidad el COVID, porque a pesar de que les dio, eso no es una excusa para dejar de ir al ambulatorio, de ir al hospital y salvar personas. Caso contrario a los cristianos, que sabemos que el COVID es real y lo hemos usado como excusa para dejar de predicar la palabra de Dios, para dejar de expandir el reino de Dios.
Entonces es interesante que nosotros podamos entender que esto es algo espiritual. Si nosotros vemos, hay gente que se reúne, hacen fiesta, uno va al centro, el centro full, y eso nadie lo denuncia. Pero basta que alguien se pare y le predique a 5 a 6 personas y la gente de una vez denuncia, se molesta y dice, ¿por qué están haciendo esto? Ahorita en este tiempo se van en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, como cristianos, vamos a ser la contracorriente de este mundo. Quienes vamos a decir, no es bueno que el temor domine nuestras vidas. Siempre debemos poner a Dios sobre todas las cosas. Y algo muy importante y muy real que debemos tener presente es que el hecho de que me dé COVID, el hecho de que yo pase algún proceso, no quiere decir que el Señor no está conmigo. Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que ya Dios no está conmigo porque me pasó esto. No, el hecho de que tú creas en el Señor no quiere decir que no van a venir tribulaciones, enfermedades, procesos, no. El hecho es que aunque pasen todas esas cosas, el Señor va a estar contigo. Sí. ¿No? Y hacer tu labor, como siempre lo he dicho, hacer tu labor con responsabilidad. No es tener miedo, sino hacer las cosas con responsabilidad. Si tú sabes que estás haciendo las cosas con responsabilidad y con fe y confianza en el Señor, créeme que no va a pasar nada malo. Sí, y hay otra cosa importante de decir aquí, es que a pesar de los pesares, y retomo lo que estás diciendo, no quiere decir si te dio COVID, es que no estás alejada de Dios o que no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Tenemos el caso de Job. ¿Cuántas tribulaciones pasó Job? Y la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos tribulaciones. En el mundo vamos a tener tribulación. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Es que nosotros tenemos que confiar y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nosotros debemos dar gracias al Señor porque hay muchas familias en estos momentos que no están completas. Hay muchas familias en estos momentos que han pasado una tribulación donde ha partido uno de sus familiares, ¿ok? O varios de sus familiares. Nosotros tenemos colegas donde partió la mamá, el papá y los hijos. Porque uno generalmente, yo no sé si es de tradición a nivel de Venezuela o lo diríamos a nivel mundial, donde uno es médico y los demás siguen ese ejemplo de ser médico. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración constante sobre ese equipo? Que Dios lo guarde, que Dios lo protege, que Dios se entrone en el corazón de cada equipo médico, porque no solamente son los médicos, las enfermeras, las camareras, los obreros, porque es un equipo que está detrás de bastidores. Nosotros no somos nada sin las enfermeras, sin la camarera, sin el obrero de mantenimiento. Es un equipo que debemos estar en constante oración para que haya resguardo de ese equipo, para que nosotros podamos dar las cosas con amor, brindarnos al más necesitado con amor. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos darle como pueblo cristiano al equipo médico, ¿ok? Y hay muchas formas de llevar la palabra de Dios a los hogares a través de las redes sociales. Tenemos muchas maneras, muchas formas. Ahorita hay muchas formas, ¿ok? Muchas formas en el lugar donde estés, en la universidad, en el liceo, en el ambulatorio, en el HI. ¿Ves? Hay muchas formas de cómo llevar ese granito, esa semilla de Dios a los corazones. ¿Cuál es la enseñanza? Cero pánico. Cero pánico. Y la responsabilidad. Y tener siempre presente que ante ese Goliat que se llama COVID, está un Goliat mayor que se llama Cristo Jesús. Así es. Eso. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, gracias a las doctoras, mi Lesbi y la doctora Magali, gracias por acompañarnos. Recuerden que el temor no los domine, sino que quien pueda dominar sus vidas, quien pueda dirigir sus vidas, sea Jesucristo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Por hoy la temporada. Queríamos terminar la temporada con este tema que vimos la necesidad y precisamente hacemos estos episodios para purificar las redes que están tan llenas de contenidos que no edifican.
Así que gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la segunda temporada. Viene una tercera temporada y va a estar buenísimo. Vamos a hablar de noviazgo y pueden dejarnos allí en los comentarios qué les gustaría, qué temas les gustaría que tocáramos, por lo menos. ¿Será que me está dejando el tren? Hay muchas cosas que vamos a tocar que están allí interesantes. La doctora se une a esa. Así que bueno, acompáñenos. Gracias por estar allí con nosotros. Compartan el episodio. Y bueno, que el Señor les bendiga. Esto ha sido todo. Chao, chao.